Hola chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de geografía con el tema los recursos renovables, no renovables e inagotables. Bien, vamos a iniciar. Bueno, primero recordemos qué son los recursos naturales. Estos serán todos los que la naturaleza nos da para satisfacer nuestras necesidades y de esta manera pues poderlos aprovechar y utilizar. Pero estos recursos naturales se van a dividir en tres partes. Por ejemplo, los renovables, no renovables e inagotables. ¿Sí? Entonces, los recursos naturales, primero que quede claro que son, es todo lo que la naturaleza nos va a dar por sí sola, pero se va a dividir en estas tres partes. Vamos a ver a qué se refieren cada uno de ellos y unos ejemplos. Iniciemos con los renovables. Son aquellos que se regeneran una y otra vez, pero no por eso se tiene que dejar de cuidar estos recursos, ¿ok? Entonces, los recursos renovables son los que la misma naturaleza nos va a estar dando constantemente, pero pues si abusamos de ese recurso, pues puede llegar un momento en el que se agoten. Entonces, si lo sabemos ocupar los recursos renovables de una manera correcta, pues no es muy factible que se acaben, ¿sí? Pero siempre y cuando hay que cuidarlos. La misma naturaleza nos los va a dar y nos va a volver a dar y nos va a volver a dar todos estos recursos, pero sí hay que cuidarlos. Y algunos ejemplos de ellos, pues son como por ejemplo las plantas, las flores, todas estas, pues si nosotros agarramos una flor, una planta, y sembramos otra semillita, pues va a volver a crecer otra, ¿sí? Se va a renovar. Entonces, esto es un ejemplo de ello. Los animales, si yo sacrifico algún animal para, para el hambre, para el alimento, para todo esto, para la piel, pues simplemente a la hora de que la misma naturaleza junta otra vez dos animales de la misma especie, pues va a crecer otro, va a nacer otro. Entonces, por eso es que se dice que los animales también son un recurso renovable, porque se van renovando. El suelo es otro recurso que la misma naturaleza pues nos da, y cuando decimos el suelo es desde la tierra, las piedras, todo esto, pues son recursos renovables. El agua es un recurso que, si recordamos un poquito el tema del ciclo del agua, pues vamos a ver cómo nosotros ocupamos el agua, pero finalmente toda esta agua regresa y con el ciclo del agua se evapora todo esto que hemos visto y vuelve a bajar. Entonces, el agua también es un recurso renovable. Más sin en cambio, como dije desde hace rato, todos estos recursos pues se tienen que cuidar, ¿sí? O sea, que la naturaleza sea buena onda y nos lo vuelva a dar y nos lo vuelva a dar, no significa que nosotros podemos hacer el uso que queramos sin cuidarlo. Tenemos también otro ejemplo que es la madera. Como les decía, pues si yo corto un árbol, pero pues siembro otro árbol, pues va a volver a crecer y voy a volver a tener madera. Entonces, todo esto, como vemos, la misma naturaleza nos lo da. Nosotros no tenemos que hacer nada, por mucho sembrar la semillita para que vuelva a crecer la plantita, la florecita, el arbolito, juntar dos animalitos, un macho y una hembra para que vuelva a tener hijitos. Todo esto es lo máximo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer. Lo que sí tenemos que hacer, pues es cuidar todos estos recursos renovables. Recordemos que aunque sean renovables, pues sí hay que tener precaución. Ok, vámonos ahora con los no renovables. Son aquellos que ya utilizados no se regeneran y es muy probable que se agoten muy pronto. Ok, a comparación de los otros, una vez tomados estos recursos no renovables, ya no se van a poder regenerar, ya se acabaron, ¿sí? No es que yo vuelva a sembrar una semillita y vuelva a crecer, no, ahí sí era antes, pero en esto, en los no renovables, haga lo que haga, ya no va a volver a salir. Como por ejemplo, el petróleo. El petróleo, pues es un recurso no renovable, ya que una vez que lo hayamos tomado,
hayamos tomado un barril, o un litro, lo que sea de petróleo, ya no hay forma de que se puedan regenerar nuevamente el petróleo. Recordemos que el petróleo pues, son todos estos fósiles de los dinosaurios y pues tendríamos que esperar a que hubiera otra vez dinosaurios, que se murieran, que se superenterraran, que pasaran millones y millones y millones y millones de años para que hubiera otra vez petróleo. Entonces, pues prácticamente es imposible que volvamos a tener petróleo. Y tampoco hay forma de que uno pueda hacer algo para que vuelva a salir petróleo. Otro recurso sería todos los metales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, el fierro, todos estos, e incluso el carbón. El carbón, es decir, que entonces todos los minerales que vamos a encontrar en una mina, pues pasaron muchísimos años para que esa bolititita chiquita de oro saliera, pues pasaron muchísimos años. Entonces, una vez tomado cualquiera de estos metales o minerales, pues ya va a ser muy difícil que vuelva a haber otro. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo sería los hidrocarburos, como por ejemplo la gasolina. Y pues la gasolina pues va de la mano con el petróleo. Una vez tomado un litro de gasolina, ya no hay forma de que yo pueda volver a tener más gasolina, porque pues va de la mano con lo del petróleo. Y por último, pues el gas natural. El gas natural no es el mismo gas de LP. Este gas pues realmente sí viene tal cual de la naturaleza y en algún momento, como el petróleo, pues se puede acabar si no hacemos buen uso de él. ¿Ok? Entonces, que quede claro, los no renovables son los que tienen que pasar muchísimos millones de años a lo mejor para que vuelvan a existir. ¿Sí? Y los renovables, pues con que yo siembre una semillita, en menos de, no sé, un mes, yo ya tengo de nuevo a la plantita. Entonces, vean la gran diferencia, ¿ok? De los renovables y los no renovables. Pero también tenemos los inagotables. Estos, pues son los recursos que nunca se acabarán por más que se usen. Vamos a poner dos ejemplos. Uno de ellos, pues es el sol. El sol, por más que lo usemos, pues el sol prácticamente nunca se va a acabar el sol. Y otro, pues sería el viento. ¿Sí? El viento es otro recurso que no se va a acabar. Recordemos que en clases pasadas habíamos visto, pues que se recomendaba que ahora pues ya se ocuparan más todos este tipo de recursos como el solar, perdón, eólico, en lugar de los combustibles, pues como el petróleo, que esos pues se van a acabar y estos no se van a acabar. Por eso es que el petróleo pues sube mucho su precio y este pues prácticamente tú compras una celda solar y pues el precio no se compara porque pues prácticamente el sol es gratis, es para todo el mundo, no se va a acabar. Y el viento pues de igual manera, hay ciertos aparatos que funcionan con viento y también pues como es inagotable pues tampoco se va a acabar, ¿vale? Entonces, como resumen, vemos que los recursos naturales los vamos a dividir en tres: renovables, no renovables e inagotables. Un ejemplo de renovable, pues van a ser los animales, que no se van a acabar si los cuidamos, si cruzamos los animales, si sembramos la semillita, todo eso. Son los que se van a regenerar. Esa es la palabra clave, regenerar. Los no renovables son los que, una vez ocupados, pues ya no se van a volver ya no va a volver a existir más. Un ejemplo, pues es el petróleo. Y los inagotables, pues dijimos que era el sol. Un ejemplo. ¿Ok? Bueno, chaparros, pues espero que haya quedado claro el tema, que veamos bien las diferencias de estos tres. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día jueves. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme.